Hoy les voy a hablar de un tema que se llama teofanía. Colóquelo usted allí, por favor. Teofanía. Teofanía, ese es el título, teofanía. A veces quisiéramos enseñar más cosas a la iglesia de las que a veces enseñamos, pero entendemos que hay personas que están muy nuevas, que apenas están conociendo. Así que este tema va a ser un tema bastante grueso. Este va a ser un tema bastante complejo, pero va a ser también fácil de entender si usted está concentrado y si usted lo aprovecha. La palabra teofanía se divide en dos. La primera parte es teos, que significa Dios, y la segunda parte es faino, que significa manifestación o aparición. Se lo vuelvo a repetir, ahí está en la pantalla. La palabra teo, ¿qué significa? Dios. Y la palabra fainos significa manifestación o aparición. Así que si unimos la palabra teofanía, ¿qué significa? La aparición ¿de quién? De Dios, o la manifestación de Dios. Voy a tratar de ir despacio. Voy a tratar de que el Señor me haga hacerme entender, para que eso a usted se le quede grabado en el corazón y no solo sea una enseñanza más, sino que cuando usted salga de aquí, usted salga diciéndole: Señor, yo anhelo que te me aparezcas. Permítame decirle algo muy interesante. La gran mayoría de los cristianos viven en un plano natural. Nos afecta lo natural, nos afecta el clima, nos afecta el hambre, nos afectan las circunstancias, las cuentas por pagar, las situaciones de la salud, los problemas familiares. Vivimos en un plano natural. Yo siento mucha tristeza cuando nosotros nos acostumbramos, gente que hablamos de un libro sobrenatural, nos acostumbramos a vivir como personas que naturales. Entonces yo quisiera que nosotros accediéramos al plano del mundo sobrenatural a través de algo que se llama una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es la aparición de Dios al hombre. Voy a ir despacio allí. Entonces nosotros venimos y predicamos de Dios, hablamos de Dios, nos hablan de un Dios, de sus cualidades, etcétera. Pero ¿a usted no le parece muy aburridor oír, escuchar, hablar de un Dios que nunca jamás hemos visto? ¿No le parece aburridor? Es como si a usted le hablaran de un personaje, ¿no? Le hablaran de alguien, le dijeran de algo, le comentaran: mire, es que esa persona es así, y es que esa persona cuando se sonríe, y esa persona cuando habla, y esa persona cuando cocina, y esa persona, y te hablan y te hablan y te hablan de alguien, y hay la posibilidad de conocerla, pero nunca la conocemos. Qué aburrimiento. Así que yo le quiero hablar primeramente de una teofanía. Voy a ir despacio. Resulta y pasa que en la Biblia dice que ninguno de nosotros puede ver a Dios y vivir. Escúcheme. Ninguno de nosotros pudiésemos ver a Dios y vivir. Le voy a contar el por qué. Porque eso es como conectar mi celular. Los celulares tienen unos cargadores que disminuyen el voltaje de 110 a 12 o a 15 voltios, que es lo que necesita mi celular para cargar. Si no existiera ese cargador, entonces el celular se dañaría, se quemaría ante la potencia de la corriente eléctrica. ¿Qué pasaría si Dios se nos apareciera como Dios hoy? Nos moriríamos, y yo se lo voy a demostrar bíblicamente. Si Dios como Dios se nos apareciera hoy y te dijera: aquí estoy, usted y yo no aguantaríamos el voltaje y caeríamos como muertos. Así que Dios tiene que emplear una forma de aparecerse a los seres humanos que se llama ¿qué? Teofanía. ¿Qué es una teofanía? Cuando Dios se muestra de una forma que el ser humano lo pueda reconocer, lo pueda ver, lo pueda tratar sin morir. ¿Voy bien hasta ahí? Todos me están mirando con cara de ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí o no? ¿Me he hecho entender o no? Es que sí, bueno, ok. Entonces Dios se quiere aparecer a mí, pero yo no soportaría ese voltaje.
¿Sabe? Cuando usted ve las líneas de alta tensión, en esas líneas de alta tensión no pasan 110 voltios como en su casa, pasan miles y miles de voltios. Que Dios se me aparezca como que, ay hijo, ¿me quieres ver? Mírame, sería como agarrarme de una cuerda de alta tensión, sería desastroso. Entonces Dios tiene que emplear un método que se llama como teofanía. Génesis capítulo 14, versículo 17, vamos a hablar de una teofanía. Y esto le ocurrió a Abraham. Génesis 14, versículo 17. Hay un personaje, y ahora sí viene la imagen, que se llama Melquisedec. Colóquelo allí, Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Dice la palabra del Señor, versículo 17. Cuando volvía a Abraham de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Como estamos estudiando, voy a tratar de irle explicando cada versículo. Abraham venía de una derrota de sus enemigos, no de él, de una victoria, y le salió a recibirlo el rey de ¿qué? De Sodoma. Cuando usted comienza a avanzar, a prosperar, le empieza a ir bien, muchas personas te van a buscar. Muchas personas van a llegar a ti, muchas personas van a pedir tu favor, muchas personas van a querer aliarse contigo, pero tú no puedes aliarte con todo el mundo. Entonces Melquisedec, mire lo que dice la palabra, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Muy bien, hoy no voy a profundizar en Melquisedec, pero ¿quién se le aparece a Abraham? Una teofanía. ¿Quién es Melquisedec? Es una teofanía, o sea, una manifestación de Dios visible para Abraham. En realidad, Melquisedec es una cristofanía, es una revelación de Cristo. ¿Qué hace Melquisedec? Le saca ¿qué? Pan y ¿qué más? Y vino. ¿Quién en la Biblia habló del pan y del vino? El Señor Jesús. ¿Quién dijo este es mi cuerpo y esta es mi sangre? El Señor Jesús. ¿Quién se le está apareciendo a Melquisedec? Dios. Ok. ¿Usted sabía que en la Biblia relata que nosotros podemos tener encuentros con ángeles sin saber que son ángeles? ¿Usted sabía que los que llegaron a Sodoma y a Gomorra no tenían alas, sino que eran como personas? La Biblia nos habla de un acercamiento del mundo espiritual a nosotros. Nosotros a veces no percibimos eso porque no tenemos interés en el mundo sobrenatural. Yo sí tengo interés en el mundo sobrenatural y espero que usted tenga ese interés, que usted diga, Señor, a partir de hoy me abro a lo que no conozco, pero que es real. Le voy a contar varios ejemplos acerca de esto. Una vez tuvimos la oportunidad de escuchar, estábamos haciendo un evento cristiano, de escuchar un coro de ángeles. Y realmente para mí fue una experiencia muy hermosa. Que nosotros pudiésemos tener esa serie de cosas, podría decirle semanal o mensual o por lo menos anual, pero estamos pensando en ¿qué? En lo material, en lo plano, en lo terrenal, en los problemas, en la economía, en la crisis. Estamos enfocados en este reino cuando existe un reino ¿qué? Superior. Ahora, ¿a quién Dios se le aparece? Al que quiere que se le aparezca. Le voy a volver a repetir esto. ¿A quién Dios se le aparece? Al que lo anhela. Al que dice yo ya tengo un conocimiento de ti, Señor, pero quiero conocerte un poco más. Quiero abrir mis sentidos espirituales. Haga de cuenta el soltero cuando está buscando esposa. ¿Cómo es el soltero cuando está buscando esposa? ¿Cómo está? En la jugada, ¿sí o no? Ay, eso se sonrió conmigo. Ah, no, estaba sonriéndose con el de atrás. Pero está ¿cómo? En la jugada. ¿O no, solteros? ¿Sí ve? Por eso están solteros. Porque uno ¿cómo tiene que estar?
en la jugada. Tienes que estar pendiente de ciertas señales, de ciertas situaciones. Pero a veces, ¿qué nos pasa? Somos creyentes, la gente nos ve, cristianos que hablan de Dios, que hablan de un libro que habla del Señor, pero vivimos como mundanos, sin pecar, pero en el plano natural. A él se le aparece ¿quién? Melquisedec. ¿Qué le da Melquisedec? Pan y qué? Pan y qué? Vino. Eso no lo vamos a ver hoy el significado, pero a continuación sigue esto tan interesante. Y le bendijo. ¿Quién le bendijo? Melquisedec, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ok, ¿cuál es el primer atributo que se le da a Dios en la Biblia? Que Dios es ¿qué? Creador. Génesis 1 habla de ¿qué? De la creación. Escúcheme, usted sabe que usted puede orar para que Dios haga un órgano nuevo en un enfermo, porque Dios es ¿qué? Creador. Señor, que se le dañó el hígado. Señor, haz por favor un nuevo hígado. Es un atributo de Dios. Dios es ¿qué? Creador. Así que Melquisedec le dice a Abraham: bendito seas Abraham, creador, que estás bajo el creador de los cielos y ¿qué? De la tierra. Y mire lo que dice más abajo: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hebreos capítulo 7 versículo 1 en adelante. Pase del antiguo al nuevo. Ahí al lado de Santiago está Hebreos capítulo 7. Para poder darles este tema, a mí me toca hacer algo como las capas de una cebolla. Me toca ir quitando capa por capa cada 8 días para llegar a la esencia. Dentro de 8 días vamos a profundizar un poco más en Melquisedec. Pero mire lo interesante que dice Hebreos. El sacerdocio de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de ¿qué? De Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Recuerde que hace 8 días vimos que no se podía ser rey ni sacerdote al tiempo, recuérdelo. ¿Cómo se llamó el rey que dijo: yo quiero ser sacerdote? Usías. ¿Y qué le pasó cuando Usías se metió al templo y cogió el incensario? Le dio ¿qué? Lepra. Porque o se era rey o se era ¿qué? Sacerdote. Pero Melquisedec tenía los dos. A quien asimismo, dice la Biblia, dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, ¿qué significa Melquisedec? Rey de justicia, pero también rey de Salem. Esto es, rey de ¿qué? De paz. Salem está en Jerusalén, significa ¿qué? Paz. ¿Quién es el rey de paz? Jesús. Ahora aquí viene algo muy interesante. ¿Qué dice la Biblia de Melquisedec? Sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea, no tenía abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, nada. Que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos ¿de qué? Del botín. Ok. Usted sabía que cuando usted da su diezmo, usted está haciendo un reconocimiento de uno más grande que usted. Abraham, nadie le dijo, es la primera vez que alguien en la Biblia da el diezmo. Nadie. Abraham dijo, hay uno más grande que me dio la victoria. Pero mire lo que dice el versículo 6. Aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía ¿qué? Las promesas. Muy bien. Entonces, ¿qué es una teofanía? Teo es Dios, faino es ¿qué? Una aparición o una ¿qué? O una manifestación.
¿Sabe? Yo le quiero contar que Dios quiere aparecerse a nosotros. Escuche, Dios se quiere revelar a nosotros. Yo no sé si esto sea interesante o no para usted, pero présteme mucha atención. Qué interesante sería que un día usted estuviera orando y de repente tuviera una teofanía. Ahora escúcheme esto. Hace unos días alguien me contaba esto. Estuvimos hablando con unos hermanos y ella habla así como María pues, y así como medio paisita, y entonces nos dijo: ay, ¿cómo le parece, pastor? Y ella habla como medio Natalia París. Entonces, ¿cómo le parece, pastor? Que un día en mi casa mi mamá estaba haciendo arepas, y mientras hacía las arepas y le salió una así como quemada, en el quemón de la arepa apareció el rostro de María. Entonces, lo que ella me cuenta es que estaban haciendo arepas y justo en el quemón de la arepa se veía el rostro de María. Y me dice, y para rematar, había la señora más chismosa de la cuadra, estaba ese día con mi mamá cuando estaba haciendo las arepas. Entonces, cuando ella vio la imagen de María en la arepa, la señora chismosa salió por toda la cuadra gritando: se apareció María en una arepa. Literalmente. Y cuando todo el mundo, María en una arepa, y la gente corría a la casa de la señora a ver a la Virgen en una arepa. Eso no es una teofanía. Lo chistoso del asunto es que ella decía: ay, a mí me da una pena, pastor, porque llegaron hasta las noticias a ver a María en la arepa. Lo más curioso de esto es que yo le dije: ¿y cuánto duró la arepa? Y me dijo: pastor, de verdad, por lo menos 2 años sin dañarse la arepa. Wow. Eso no es una teofanía. Recuerde que el enemigo quiere siempre desviarte de lo que realmente es. Ahora, Dios se quiere manifestar a mí. Dios quiere que yo lo conozca en otro plano. Escúcheme, yo no sé si usted, si vamos bien o no, yo no sé. Yo como que predico el Padre Nuestro. Yo no sé si para usted sea importante un día estar en un lugar donde Dios se te acerque, escúchame, donde Dios se te manifieste, donde puedas sentir o puedas vivir una experiencia más allá de la oración que a veces hacemos, bastante monótona, bastante aburrida. Señor, te doy gracias por este día. La oración calcada de ayer, la oración que tiene bostezos. Yo no sé si para usted sea importante esto. ¿Lo es o no lo es? Ahora, para los que están tomando nota, escriban por favor esas 2 palabras. Coloque allí antropopatismo y antropoformismo. Colóquelo por favor allí. Gracias, Juan. Gracias. Recuerde que le estamos quitando las capas a la cebolla antes de ir a lo grueso, ¿correcto? ¿Qué es antropoformismo? Es cuando a Dios le atribuimos formas o cualidades humanas para entender un poco más a Dios. Eso es un recurso literario que está en la Biblia. Antropoformismo dice: atribución de forma o cualidades humanas a lo que no es humano, en especial ¿qué? Dios. Entonces, cuando usted lee en la Biblia el dedo de Dios, ¿Dios tiene dedo? ¿Ah? La Biblia dice que los pies de Dios, el estrado de los pies están sobre Jerusalén. ¿Dios tiene pies? La Biblia dice que el ojo de Dios, Dios tiene un ojo. La Biblia dice que el oído de Dios, ¿dónde está el oído de Dios? Esto es un recurso que se llama antropoformismo. Dios no tiene ojos, Dios no tiene dedos, Dios no tiene pies. ¿Vamos bien hasta ahí? Dios tiene ojos, Dios tiene oídos, Dios tiene pies. Yo le voy a decir que Dios es ¿qué? Espíritu. Présteme atención, por favor. Ahora, los veo a ustedes como cuando yo estaba en clase de álgebra y la misma cara. Ahora, como Dios no tiene pies, como Dios no tiene ojos, como Dios no tiene brazos, como Dios no tiene dedos, Dios, para que usted lo pueda entender, Él se manifiesta de esa manera. ¿Correcto?
Dios se manifiesta de esa manera. La Biblia dice que Dios es ¿qué? Espíritu. La Biblia dice que Dios es un ser espiritual, pero por causa de nosotros Dios podrá mostrarnos su dedo, su pie, su brazo, su mano. ¿Correcto? ¿Cómo se llama esa figura? Antropoformismo. Pero antropopatismo es atribuirle a Dios sentimientos humanos. ¿Qué es antropopatismo? Es atribuirle a Dios ¿qué? Sentimientos humanos. Y Dios se enojó, y Dios se puso triste, y Dios se arrepintió. Es una figura ¿para qué cosa? Para entender ¿a quién? A Dios. Ahora, si usted pensaba que esto estaba enredado, nos vamos a enredar un poco más. Isaías capítulo 6. Acompáñeme por favor. Isaías capítulo 6, versículo 1. Y es muy interesante lo que vamos a leer a continuación. Este tema requiere que le vamos quitando lentamente las capas de la cebolla. Visión y llamamiento de Isaías. Ok. ¿Qué le va a ocurrir a Isaías? Isaías va a tener una cosa que se llama una visión. Ahora, hay momentos donde Dios se te va a manifestar a ti en sueños. Se te va a manifestar a ti en visiones. Se te va a manifestar a ti a través de una teofanía. Normalmente Dios se puede manifestar ¿en qué? En sueños. ¿Usted sabía que los seres humanos soñamos todas las noches? Toda la noche usted sueña. ¿Quién sueña toda la noche si se acuerda? Levánteme la mano. Que se acuerde. Muy bien. Los felicito. Tienen algo especial. La gran mayoría de las personas sueñan y no se acuerdan. Pero todas las noches usted y yo soñamos. Ahora escúcheme. ¿Cómo le habló Dios a Salomón? ¿A través de qué? De sueños. ¿Cómo le habló Dios a José cuando iban a matar al niño Jesús? ¿A través de qué? De sueños. Entonces, cuando Dios se manifiesta físicamente se llama una teofanía, pero Dios también se puede manifestar a través de ¿qué? De algo que se llama ¿qué? Sueños. Les voy a contar algo muy interesante. Hace unos meses atrás, yo a veces me acuesto y le digo a Dios, háblame mientras duermo. Te entrego mis sueños. Y aún incluso cuando esté dormido, háblame. Y hace unos meses atrás, casi 2 años creo, tuve un sueño con Dios, pero literal. Y en ese sueño me ocurrió lo que pasa en una película que se llama La Cabaña, una película cristiana lindísima. En esa película Dios recurre a aparecérsele al protagonista que está lleno de odio en su corazón, de dolor. Se le aparece Dios como una mamá y como una mujer, porque eso era lo que representaba para él una autoridad. En el sueño que yo tuve con Dios, Dios se me apareció como una mujer, como una mamá. ¿Por qué razón? Porque a lo largo de mi adolescencia, la figura que representó una autoridad para mi vida, y lo sigue siendo, es que mi mamá. Y entonces yo iba caminando por un campo, y al lado mío venía una mujer, pero en el sueño yo sabía que era Dios. Y entonces esa mujer comenzó a hablarme cosas, a decirme cosas, y entonces comenzó a proponerme que si yo daba un paso hacia adelante en cosas que el Señor me había estado hablando que tenía que hacer, si das este paso, yo haré esto contigo. Y yo recuerdo que era tan poderoso y tan glorioso ese sueño, que literalmente yo temblaba en el sueño y yo lloraba en el sueño, porque era la voz de Dios la que me estaba hablando a mí. No era una mujer que no vi su rostro, sino que yo sabía que era una conexión en un sueño, que era Dios mismo el que me estaba ¿qué? Hablando. ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia así? Hace unos meses también la pastora Gladys dijo, anoche me soñé con Dios. Y cuando ella empezó a contarme eso,
yo inmediatamente entendí de qué me estaba hablando. Yo entendí eso, escúcheme. Yo entendí que Dios a veces podrá visitarte en sueños y hablarte cosas muy puntuales y cosas muy reveladoras. Y ella comenzó a decirme, y Dios comenzó a decirme esto, y Dios comenzó a decirme lo otro. Y ella se emocionaba y lloraba y decía, es que fue tan lindo. Mire, yo en el sueño literalmente me desperté llorando. Lloraba, pero no era un lloro de angustia, era un lloro de decir, Señor, hubo un contacto, un acercamiento un poco más a ti, un poco más íntimo. Ahora, si usted se la pasa teniendo pesadillas, eso no es de Dios, eso no es normal. Yo le puedo decir con toda honestidad que yo hace años no tengo una pesadilla. Las pesadillas, cuando se meten en la gente, es porque hay puertas abiertas. Algo estás viendo, algo estás haciendo, algo estás escuchando, algo no ha salido de tu corazón. Escúcheme, en medio de la noche es para conectarte ¿con quién? Con tu Creador. No, pero ahora sí los perdí completamente. Bueno, ok, yo sigo. Entonces, qué bonito sería que un día pudiéramos tener un acercamiento aquí en la tierra con el Dios de la Biblia. Yo no sé, esto forma parte de amar a Dios. Hay algo que es maravilloso, es cuando tú amas y tú tienes ese acercamiento con esa persona que amas. Por eso el amor virtual, hermano, no es sano. El amor virtual no es de Dios. Hay momentos donde una pareja se pueden conocer virtualmente, pero tendrán que encontrarse, y el momento donde ella y él se acerquen tendrá que ser maravilloso. Escúcheme, a veces somos cristianos de acercamientos virtuales con Dios. Así el Dios, yo sé que a Dios esto no le gusta, que esto le gusta, que Él es santo, pero no ocurre nada. Estamos planos en lo espiritual. Isaías tuvo una visión. Ahora, ¿qué es una teofanía? Teo, Dios; faino, acercamiento, revelación. ¿Qué va a ver Isaías? Se le va a correr el velo y va a descubrir el mundo espiritual. En el año que murió el rey Usías, ¿cuál fue Usías? ¿Cuál fue Usías? El que le dio lepra. En el año en que murió el rey Usías, mire lo que dice Isaías: vi yo al Señor sentado en un trono alto, ¿y qué cosa? Y sublime. La palabra sublime significa extraordinariamente bello, elevado, excelso, eminente. Vi al Señor en un trono ¿qué? Alto y sublime, y sus faldas llenaban ¿qué? El templo. Isaías va a ver algo que usted y yo jamás hemos visto, pero que ojalá podamos ver. Por encima de él había algo que se llama serafines. ¿Cómo son los serafines? Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ok, esto se va a poner muy interesante. Hay una imagen por ahí que nos pintaron. ¿Usted sabía que los grandes pintores del Renacimiento y todo esto utilizaban modelos para pintar a Jesús? Entonces, ay, Jesús es así, venga. Entonces, en ese tiempo cogían un Jesús todo escuálido, todo flaco, todo fitness, y entonces se paraba el modelo allí y comenzaban los artistas a pintar. Mostremos una imagen de 2 niños. Muéstrame la imagen de 2 bebés. Esta es la imagen. Entonces, cuando hablamos de ángeles, a muchos de nosotros nos vendieron esta imagen de un par de niñitos así como medio aburridos, cachetones, que están como medio pensando qué hacemos. Isaías va a ver algo que se llaman los serafines, y en la Biblia me habla de varios tipos de seres espirituales: serafines, querubines, arcángeles, seres vivientes, ancianos, que están ¿en dónde? En el mundo espiritual. ¿Y eso de mí qué me sirve, pastor? De mucho. Cuando la Biblia dice el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen, no son angelitos como lo estamos viendo, son ángeles fuertes, son ángeles potentes. Y aquí Isaías va a comenzar a ver algo que jamás usted y yo hemos visto hasta ahora. Sigue diciendo la palabra. El 3, el 2.
Por encima de Dios había ¿qué? Serafines. Y dice, cada uno tenía ¿cuántas alas? 6. ¿El dibujo que tienen 2 alas es verídico o no? ¿Es real? ¿Es bíblico? No. Dice que estos ángeles tenían 6 alas. Con 2 cubrían su rostro para no ver la gloria de Dios. Con 2 cubrían sus pies, que es un símbolo de la inmundicia o la contaminación humana. Y con 2 volaban. Yo no sé usted, pero si yo veo un ser con 6 alas, hermano, ya ahí la cosa se comienza a poner fea. Ya la cosa comienza a ponerse difícil. La Biblia dice que cuando Daniel estaba orando a Dios, recuerda que Daniel se metió 21 días en ayuno. Dice que cuando llegó el ángel Gabriel, Daniel le temblaban las piernas. Es que no es el encuentro con otro ser humano. Ahora Dios tendrá que usar figuras que para nosotros sean suaves para no reventarnos la cabeza. ¿Qué más dice la palabra? Versículo 3. Y el uno al otro daban ¿qué? ¿Qué dar voces? Gritaban, diciendo, ¿qué gritaban estos seres espirituales? Santo, santo, santo. ¿Dónde lo vas a volver a encontrar diciendo esto? En Apocalipsis. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de algo que se llama ¿qué? La gloria. Señor, derrama de tu gloria. ¿Qué es la gloria? La gloria es su presencia de Rey. Escúcheme. Versículo 4. Y los quiciales, el quicio de la puerta. Uno le decía a la mamá, siéntese en el quicio. Los de hoy no tienen idea qué es el quicio. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa, ¿cuál casa? El templo, se llenó ¿de qué? De humo. Versículo 5. Aquí hay una clave. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto mis ojos a quién? Al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas alas según la Biblia dice que tienen estos ángeles? 6. Hay serafines, hay querubines, y uno de los querubines más reconocidos se llama Satanás. Es un querubín protector. Ezequiel capítulo 28 versículo 14. Ezequiel capítulo 28 14 y 15. Aquí está hablando el Señor Jesús diciéndole eso a Satanás. Permítame decírselo. ¿Cuál es el ángel más malo que hay? Satanás. ¿Cuál es el ángel más perverso que hay? Satanás. ¿En dónde radica todo el poder de los magos, de los hechiceros, de los brujos? En Satanás. ¿Cuál es la fuente de poder de los hechiceros? Satanás. Pero le voy a enseñar algo con la Biblia. Satanás es un ser limitado, es un ser creado, es un ser controlado, jamás igual a su creador. Tu querubín grande, ¿cómo es el atributo de este ángel? ¿Es un qué? Querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Versículo 15. Perfecto eras tiempo pasado en todos tus caminos desde el día en que fuiste ¿qué? Creado, fue perfecto, hasta que un límite se halló en ti maldad. Ok. ¿Satanás tiene todo el poder? No. ¿Satanás es más poderoso que Dios? No. ¿Satanás puede hacerte daño si él le place? No, porque es un ser ¿qué? Creado. La Biblia dice que es un ¿qué? Un querubín. Ahora, Ezequiel capítulo 1. Antes de leer Ezequiel capítulo 1, quiero contarles una anécdota. Cuando yo estaba niño, nosotros los niños no teníamos tablets, no teníamos celulares, no teníamos computadores, no teníamos televisión. Máximo, lo más violento que uno veía era el Chavo cuando le pegaban a don Ramón, doña señora. O sea, gracias a Dios. Entonces,
Los niños como yo Mario se crió conmigo, nos dábamos puños, nos abrazábamos, jugábamos bolas. Había un juego que se llamaba Rin Rin Corre Corre. ¿Hay una imagen de Rin Rin Corre Corre allí? Esto, déjamelo el primero. Esto era adrenalina pura. Por eso es que los niños de hoy son frágiles. Y John Mario, que es mi testigo, y Leo, por ahí vi a Leo, la mamá de John Mario, saben que esto es verdad. Teníamos un vecino que le decían Papo. ¿Te acordás, Mario? Papo estaba mal de la cabeza. Malangas, rayado, quemado el coco. Y entonces nosotros tocábamos en varias casas, pero el reto y lo más extremo es: ¿quién va a tocarle en la puerta a Papo? El punto está que uno tocaba una vez. Ahora sí muestran la siguiente imagen. Y el que sabía que era niño se quedaba detrás de la puerta esperando, porque había un segundo y un tercer toque. Así que el riesgo era que Papo se quedara detrás de la puerta, y cuando escuchara los pasos de un pequeño niño travieso, abriera la puerta y le echara mano a alguno de ellos. Papo producía miedo, mucho miedo. Entonces con John Mario y nuestros compañeros era: vamos a jugar Rin Rin, pero eso era como diabólico porque nos atraía a esa casa fantasmal. Y lo chistoso de esa casa es que colindaba con mi casa por la parte de atrás, y yo era más traumado que ellos porque Papo era mi vecino por el patio. Papo tenía dos problemas: leía Apocalipsis y consumía marihuana. Entonces cuando comenzaba a oler la mata que mata, comenzaba: y he aquí que se aproximan los caballos, y un caballo bermejo. Y él comenzaba a hablar de la Biblia, y yo escuchaba eso y decía: wow, qué miedo. Qué miedo. Escúcheme esto. No recuerdo exactamente, pero él mató a la mamá, ¿no? Sí. Estaba tan loco que ese señor después mató a su propia mamá. Así de extremos éramos nosotros. Y yo les quiero contar que alrededor de la Biblia se ha tejido una cantidad de cosas para que no conozcamos a Dios. Escúcheme. ¿Sabe? El problema de conocer a Dios no está en Dios. El problema es que algunas personas acapararon el conocimiento y no lo sueltan, porque no les conviene que usted conozca a Dios, sino que usted viva con lo poco que le quieran dar y tenga una vida cristiana raquítica, enfermiza, dependiente del hombre. Escúcheme. Antes de leer esto, porque esto se va a poner más complicado, le voy a hablar algo muy interesante. Hay un libro que se llamaba La Letra Escarlata. Es un libro antiguo, es una novela muy interesante, donde unos puritanos llegan a establecerse en América. Entonces estos puritanos, todo era pecado, y la gente que comenzaba a leer la Biblia, recuerde que la Biblia no era asequible, la gente no tenía Biblia antes, sino que a partir de 1430 que comienza la imprenta, la gente tiene acceso escasamente a una Biblia. En ese libro, la Letra Escarlata, y otro libro que se llama El Nombre de la Rosa o El Hombre de la Rosa, le quiero contar que en ese libro la gente comenzaba a leer la Biblia y moría. Cuando yo escuchaba a Papo leer la Biblia, yo decía: con razón este tipo está loco, porque lee Apocalipsis. La gente se le infundió temor a leer ciertos libros de la Biblia, como consecuencia la locura o la muerte. Entonces, en La Letra Escarlata, la gente comenzaba a leer la Biblia y se moría. Y sabe, estas dos novelas me describen algo muy interesante. Resulta y pasa que en la antigüedad, a las páginas de la Biblia les impregnaban cianuro. Entonces creo que todos nosotros tenemos una costumbre, y es: cuando estamos leyendo y las páginas se pegan, ponemos nuestro dedo en la lengua y luego con la saliva lo pasamos la hoja. Mire, yo me di cuenta de esto, ¿sabe dónde? En el COVID. Ir a mercar verduras en el COVID era terrible, porque uno con ese tapaboca, esas bolsas que uno, los que mercamos, ¿no? Esas bolsas uno las arranca y eso está endemoniado, eso no suelta, no despega. ¿Y cómo le echo saliva? Porque qué tal que tenga COVID la bendita bolsa.
y mis manos de pronto ya tienen COVID. Entonces yo descubrí que yo me acercaba a las neveras donde están las espinacas y a donde está refrigerado, y eso botaba agua. Entonces yo mojaba los dedos y así era como le abría la boquita a las bolsas, sin usar saliva de pronto para que no me diera COVID. Ahora, en ese tiempo, la Biblia, la gente la leía y se moría. De hecho, quiero contarle que en el libro del Hombre de la Rosa, trata de un cura benedictino, que el cura, el monje le impregna veneno a toda la Biblia, y todos los monjes en aquel monasterio italiano comienzan a morir envenenados. Y todo el mundo dice, fue Dios que castigó. Mire, escúcheme esto. A nosotros nos han ocultado tantas cosas de la Biblia porque hay gente que le conviene la ignorancia del pueblo cristiano. ¿Sabe? Le voy a mostrar esta imagen que ya Marixa me muestra allí. Esto usted lo puede googlear. En la Universidad del Sur de Dinamarca se encontraron 3 libros antiguos, y estos libros se les había impregnado una sustancia que se llama arsénico. ¿Sabe? Le voy a leer algo acerca del arsénico. Las cualidades venenosas de estos libros se detectan mediante la realización de una serie de análisis de fluorescencia de rayos X. El arsénico se encuentra entre las sustancias más tóxicas del mundo, y la exposición puede provocar diversos síntomas, desde la intoxicación, desarrollar cáncer y tumores, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Había gente que decía, descubrí cosas aquí, voy a impregnarle veneno para que nadie más las toque. Ezequiel capítulo 1, la visión de la gloria divina. Vamos bien, me preocupan. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos ¿qué? Se abrieron, y vi ¿qué? ¿Visiones de quién? Ay, hermano, uno no ha visto nada. Los cielos se abrieron. Uno está ahí orando en el cuarto, y de pronto un ruido, y no era el gato. No hemos visto nada, hermano. Escúcheme. Qué pereza un cristianismo así. Cristianismo todo plano, ¿no? ¿O no? O chévere un cristianismo plano. Bueno, está bien pues. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él, ¿qué? ¿La mano de quién? La mano de Dios es un ¿qué? Antropoformismo, ¿correcto? No fue una mano gigante que vino sobre él, es un antropoformismo. Ahora va a hablar Ezequiel y dice: y miré, y aquí que venía del norte un viento ¿qué? Tempestuoso, y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, algo que se veía brillante. Vino algo, una tormenta, venía algo poderoso. Los cielos se abrieron. Versículo 5. Y en medio de ella la figura de 4 ¿qué? Subráyelo. 4 ¿qué? ¿Qué hay en el cielo? ¿Qué hay en lo espiritual? Hay serafines, querubines, ángeles, arcángeles, ancianos. ¿Qué más? ¿Seres qué? Ok. Este man va a ver algo tenaz. Dice: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta es su apariencia. Entonces yo digo, ¿por qué la Biblia me habla de esto? Si esto no fuera importante, la Biblia lo omitiría. Y esta es su apariencia. Habían ellos primero semejanza de hombre. ¿Cómo eran? Semejantes a los hombres. Cada uno tenía 4 caras y 4 ¿qué? Alas. Y bueno, semejante a los hombres. ¿Y cuántas caras tenía? 4, papá. 4. Estos seres vivientes tenían por enfrente cara de águila, por un lado cara de león, por el otro cara de buey, por el otro cara de león. Imagínese el impacto para el profeta. Dice:
y los pies de ellos eran derechos, y la planta de los pies como planta de pie de becerro. Centelleaban a manera de bronce muy bruñido, bruñido es pulido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Preste atención al 10. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo en los 4, cara de ¿qué? De águila. Muy bien. ¿Y eso de a mí qué me sirve? Resulta que cuando Ezequiel los ve, a mí me llama la atención porque ¿qué fue primero? ¿Los seres vivientes o las águilas? ¿Ah? ¿Qué fue primero? ¿Los seres vivientes o los leones? ¿Qué fue primero? ¿Los seres vivientes o los bueyes? ¿Ah? Antes de que existiera la tierra ya estaban los ángeles. O sea que en el cielo se hizo primero una maqueta de lo que ocurriría en la tierra. Cuando usted está en el cielo, nosotros nos imaginamos otra imagen borrea, esa absurda, corriendo sobre nubes, ¿no? Nubes y nubes infinitas, como cuando uno va en un avión, infinitas las nubes. No, no, hermano, ese no es el cielo. Ezequiel ve estos seres vivientes, tienen 4 alas, tienen 4 rostros, hermano. Versículo 11. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían ¿qué? Sus cuerpos. Ezequiel capítulo 10. Aquí va a tener otra visión. Ezequiel capítulo 10. La gloria de Dios abandona el templo. Versículo 2. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas, debajo de los ¿qué? Querubines, y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube llenaba el atrio de adentro. Versículo 4. Entonces la gloria de Jehová ¿se qué? De encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de la nube, y el atrio o el patio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo, mire, de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Versículo 9. Y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín, ¿una qué? Una rueda. Yo les conseguí, miren, no me pregunte dónde, pero les saqué una foto de las ruedas. Muéstrame la imagen de las ruedas. Cada querubín tenía una rueda, y de aquí se han prendido la gente de los ovnis, los ufólogos, los que creen extraterrestres, en decir que este pasaje de estos aros eran platillos o eran naves espaciales. No es así. Lo curioso que es que Ezequiel está viendo esto, no solo sobrevive a ver un ser de 4 rostros, sino que comienza a ver unos aros, y a donde se mueven los seres vivientes, se mueven los aros, y estos aros están llenos de ojos. A los que no les gusta sentirse observados, estos aros tienen ojos por todo lado. Versículo 11. Cuando andaban, hacia los 4 frentes andaban, no se volvían cuando andaban, sino que al lugar a donde se volvía la primera, en pos de ella iban, ni se volvían cuando andaban. Muy fácil de entender, hermano. Si usted no entendió este pasaje, hermano, no entiende nada. Y todo su cuerpo, ahora sí, ay Señor, muéstrame un ángel. Todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos, sus alas y las ruedas estaban llenos de ¿qué? De ojos alrededor
en las 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba: ¡rueda! ¿Qué tenía esta gente por todo lado? Ojos. Entonces, esa imagen del querubín así gordito, cachetoncita, ángel de mi guarda, entonces uno se imagina a este niñito que llega ahí medio desnudo, mi dulce compañía. Entonces uno, mire, se lo voy a decir, perdóneme que se lo diga, pero bueno, lo voy a hablar por mí. Uno a veces es bien ignorante en las cosas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Aguanta un poco más o nos vamos ya? Quedan 12 minutos usted. ¿Quiénes se quedan? A ver. Los demás, chao. Muy bien. Ahora, yo le dije todo esto para contarle que Dios a la gente se le aparece. A la gente Dios se le aparece. Pero hermano, si yo no puedo con lo pequeño, ¿cómo puedo con lo grande? Usted imagina, a mí me aparece un ser de 4 rostros, yo me tiro por una ventana, hago una locura, imagínese. Entonces, Dios dice, ¿cómo me acerco yo a ellos? Primero, busco un recurso, antropoformismo. Tengo mano, que no tengo ojos, tengo dedos, que ellos entiendan, porque para mí, si a mí me hablan de dedos, de manos, de cuello, de pies, yo entiendo. Yo pienso esto no es doctrina. Y me cuido mucho con lo que enseño para no pecar. Yo entiendo esto. Yo creo que lo que dice en este libro no es todo de Dios. Es todo lo que podemos entender de Él. Pero no es todo lo que es Dios. Juan dice que los hechos de Jesús, si se escribieran en muchos libros, serían demasiados los libros que habría que hacer acerca de la vida del Señor Jesús. Yo creo que esto es lo que podemos manejar, que Dios sabe que podemos manejar, pero ni siquiera nosotros estamos interesados en esto. Ahora, Dios, le voy a mostrar que Dios se le va a aparecer a Moisés de 3 formas. Génesis capítulo 3, perdón, Éxodo capítulo 3. Dios se le va a aparecer a Moisés de 3 formas. Llamamiento de Moisés. Apacentando a Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de ¿qué? De Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí. Yo tenía una buena costumbre que he perdido por vivir en la ciudad. Pero bíblicamente muchas cosas importantes ocurrían en las montañas. Escúcheme. Los lugares altos tienen algo especial a los valles. Por eso, en el monte de la transfiguración, el Señor les muestra a sus discípulos la gloria. Jerusalén queda en un monte que se llama ¿qué? ¿El monte de qué? De Sión. Jesús murió en un monte que se llama Gólgota o la calavera, ¿correcto? Moisés hablaba con Dios primero en Horeb y hablaba con Dios en el monte Sinaí. Cuando a Elías lo perseguían para matarlo, corrió al monte Horeb. Yo aprovecho cada fin de año y nos vamos para una finca que queda en un lugar alto para pedirle a Dios por el año que viene dirección. No le ponga agüero, estoy diciendo bíblicamente. Por eso es que nosotros vemos los lugares altos con ídolos, ¿correcto? Por eso es que usted ve que se establecen en los lugares altos de aquí y de cualquier parte del mundo ídolos, porque hay un poder sobre los lugares altos. Ahora, y se le apareció el ángel de Jehová a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Muéstrame la imagen de la zarza, Marixa, por favor. Va a ir despacio. ¿Qué es una teofanía? Teo, Dios, faino, aparición, revelación de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué vio Moisés? Vio un arbusto que se estaba quemando, pero lo chistoso, lo contradictorio,
es que no se consumía. O sea, usted ve un árbol quemarse, usted espera que las hojas se pongan de color café, que se vaya quemando, se ponga negro. Él vio esto y él dijo: un momento, aquí algo raro está pasando. Cuando Moisés se acercó, dice el versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Perdón, ¿qué pasaría si usted a un árbol le habla? ¿Ah? ¿Qué pasa si usted se acerca a un árbol que algo está pasando ahí? Alguien lo llama por su nombre. ¿Qué pasaría? ¿Sabe por qué? Le voy a contar por qué. Porque yo no quiero que todo sea misticismo, ¿no? Hay gente cristianos que son todos místicos y a todo le ponen, y entonces yo sentí que entró algo aquí. No, siempre es así. Pero ¿sabe qué hemos hecho nosotros? Anulamos esa parte de esperar algo espiritual. Lo anulamos. Entonces nos movemos en lo físico. Yo creo en los médicos, pero tengo que creer en los milagros. Yo creo en la provisión milagrosa de Dios. Yo tengo que creer en los milagros. Escúcheme, yo tengo que creer en lo sobrenatural. Pero hemos anulado eso y somos creyentes, no sé de qué creemos, en lo físico. Ahora, le dice Dios, versículo 5: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Por primera vez Dios va a revelar su nombre. ¿Usted sabe cuál es el nombre de Dios? ¿Ah? ¿Dios? ¿El nombre de Dios es Dios? Yo soy. ¿Por qué es el nombre de Dios? Porque la palabra yo soy significa eterno. No yo era, pasado, no yo seré, no. Yo soy se conjuga en tiempo ¿qué? Presente. El eterno, el yo soy, que luego en la Biblia se colocó Yahvé, Yahweh, etcétera. Pero el yo soy es el nombre de ¿quién? De Dios. El eterno, no le pasan los años. El tiempo no existe para Dios. El yo soy. Y dijo Dios, versículo 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, un Dios generacional. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo ¿qué? Miedo de qué cosa. Nadie puede ver a Dios y vivir, pero Dios se le apareció en una ¿qué? ¿En una qué? Una zarza. La primera aparición de Dios a Moisés fue ¿qué? En una zarza. Pero escúcheme, la cosa con Moisés comenzó a mejorar. Moisés dijo: ¿y qué? ¿Todo el tiempo Dios se me va a aparecer en el chamizo? No. Cuando Dios ve que usted puede, ¿qué hace? Le muestra ¿qué? Más. ¿Y le va a mostrar qué? Más. ¿Y le va a mostrar qué? Más. Porque si Dios se manifiesta de una, muchos de ustedes pueden quedar como Papo. Imagínense que Dios, ¡pum! ¿Me querías ver? Aquí estoy. Hermano, corra para el psiquiátrico. Entonces, ¿Dios qué tiene que ir haciendo? Gradualmente, mire, Dios tiene una estrategia de pedagogía excelente con nosotros. Dios dice: ¿puedes con esto? Toma. Y entonces uno: ay Señor, tuve un sueño contigo más lindo. Ah, ¿te gustó el sueño? Ah, ok, prepárate para otro. Ay Señor, el otro sueño fue maravilloso. ¿Te gustó el sueño? Ok, entonces ahora vamos por más. Pero Dios no va a llegar de sopetón. Pero si ni siquiera empezamos con un bendito sueño. Ahora no es que esta noche se acuestes: dame un sueño, Señor, dame un sueño. No, dile: Señor, yo estoy preparado. Tengo que comenzar a creer. Tengo que tener una expectativa. Escúcheme, hay que, en nosotros sí hay que nacer expectativa. Esta ha sido la prédica más dura de todo el año. Pero gloria al Señor. ¿Qué pasó con Moisés? Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, versículo 16. Aquí se les va a aparecer al pueblo en el monte Sinaí. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, el pueblo vinieron, dice, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Habían qué? Truenos,
relámpagos, una espesa nube sobre el monte y el sonido de la bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Cuánto me regalan 5 minutos más? A ver, 5, 10, 15, 20. Muy bien. Escúcheme. El pueblo estaba viendo el monte Sinaí y de pronto allí está Dios. Y dice la Biblia que habían ¿qué? Truenos. ¿Usted ha visto las tormentas tan bravas que estamos teniendo en Cali? Jamás habíamos tenido una temporada de invierno tan fuerte en Colombia como esta. Y empezó esos truenos, hermano. Truenos, relámpagos, pero note un detalle. ¿El sonido de qué? De una bocina. ¿Recuerdan que ese año tuvimos a Cesari aquí? Y Cesari trajo un señor que se llama Douglas, misionero. Y Douglas tenía un chofar, que es un cuerno. ¿Recuerdan? Que suena fa. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la historia de Douglas? Douglas un día estaba en un pueblo y él se levanta a las 5 de la mañana a hacer el devocional y cogió su chofar y fa. La gente que escuchó el chofar, los que conocían del Señor, se tiraron al piso y dijeron: viene el Señor Jesús, vamos a arrepentirnos todos. O sea, al otro día que él salió de su casa, estaba todo el mundo conmocionado. El pueblo estaba viendo truenos, viendo una nube, escuchando un sonido. Versículo 17. Y esto me parece tan paternal, tan lindo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo. Mire tan lindo. Ay, vamos a recibir al Señor, vamos. Ahí en ese alboroto, vamos. Como cuando la mamá organiza a los niños para recibir la visita. Y es el día que peor se portan, ¿no? Vamos a recibir al Señor. El Señor está en la nube, en los truenos, en la espesa nube. Allí está el Señor. Lo sacó a recibir al Señor y se detuvieron al pie del monte. ¿Usted imagina cómo iban llegando al pie del monte? Temblando. Todo el monte Sinaí estaba como, ¿qué estaba pasando? Humeaba. ¿Qué es algo que está echando humo? Algo que está ¿qué? Caliente, algo que se ha quemado. Vamos, acerquémonos al monte, que ahí está Dios. Sigamos. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo que subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba ¿qué? ¿Iba qué? Escúcheme, había un ruido de una bocina. Escúcheme, la Biblia dice que a la final trompeta, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, se escuchará por todo el mundo el sonar de la bocina. Y el ruido iba en aumento, el sonido en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con su voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés. Y esto es bien interesante. A la cumbre del monte. ¿Y Moisés qué hizo? Hermano, se está casi despedazando un monte y Dios llama a Moisés y le dice: venga. ¿Moisés tenía miedo? No, papá. A Moisés lo asustaban los rayos, los relámpagos, los truenos. Moisés colocaba la cara que usted tiene ahora. No. ¿Por qué cosa? Porque Moisés había estado acercándose ¿a quién? A Dios. Escúcheme. Poco a poco se fue acercando y habituando. Ay, Dios, háblame a través de sueños. Ay, Dios, dame visiones. Ay, Dios, dame manifestaciones. Pero nosotros ni sueños, ni visiones, ni manifestaciones, ni nada. Bueno, por lo menos yo. Se acercó. Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites. Mire, hay un límite para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Dios dijo que no se acerquen porque morirán. ¿A quién Dios le daba el privilegio? A Moisés. A ellos no. Sigamos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos ¿qué? Estrago. ¿Qué significa la palabra estrago? Daño. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir el monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte
y santifícalo. Ok. Versículo 18 del capítulo 20. Y ahí vamos terminando. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido ¿de qué? De la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron ¿de qué? De lejos. Aquí hay algo bien interesante. Mire el pueblo lo inteligente que era. Y dijeron a Moisés: habla tú con quién, con nosotros, nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no ¿qué? No queremos que Dios nos hable, Moisés. Hable usted y usted nos transmite y nosotros a usted y usted le lleva a Dios. Nosotros no queremos morir. Escúcheme. Hay gente, aquí no hay ninguno, que no está interesado en lo más mínimo en que Dios se le aparezca. Yo sí. Cuando mi hijo estaba bebé, yo jugaba a las escondidas con él. Y entonces yo me le escondía, pero de lejos yo sabía dónde estaba para ponerle cuidado. Pero cuando él menos lo esperaba, yo le salía al encuentro. Aquí está tu papá. Yo sueño con que un día Dios me salga al encuentro así. ¿Me querías ver? Aquí estoy. Pero que no me ocurra como el pueblo, que tuvieron ¿qué? Miedo. Sino que nos vamos habituando ¿a qué? A una teofanía o a un acercamiento ¿de quién? De Dios. ¿Me aguanta un versículo más? ¿O estamos muy papos ya? Versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: ¿no qué? Porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y este pasaje sí le voy a reventar la cabeza. Y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Qué es un estigma? La palabra estigmatizar significa ofender la fama de alguien, el honor o la dignidad de una persona. ¿Qué es un estigma? Ofender la dignidad, la fama o el honor de alguien. ¿Sabe qué hemos hecho con Dios? Lo hemos estigmatizado. ¿Qué significa esto? Nosotros leemos y vemos que Moisés se acercó ¿a dónde? A la oscuridad. Y la Biblia dice, ¿dónde estaba? ¿Quién estaba en la oscuridad? ¿El diablo? ¿Quién estaba en la oscuridad? Dios. Tenemos una mente tan ya mal formada que cuando alguien dice: sí, yo me estaba muriendo y vi el túnel y una luz, y decimos: aleluya, se iba a salvar. Pero si alguien nos dice: y yo vi el túnel y de pronto al final del túnel había una oscuridad densa, ay hermano, usted se iba a dar para derecho, para el hueco. Según este pasaje, Moisés no entró en la luz. Moisés entró ¿en dónde? ¿Y en la oscuridad quién estaba? ¿El coco? ¿El coco y Papo? Dios. ¿De qué me dice este pasaje? No conocemos al Señor. Creemos conocer algo. Ahora, después de usted soportarse una hora larga y aguantarse todo esto, yo espero que algunos de ustedes se vayan para su casa diciendo: Señor, quiero verte, quiero conocerte, quiero acercarme. Háblame en sueños, háblame en visiones, muéstrame, revélate a mi vida, Señor, y te darás cuenta que la vida de nosotros cambiará sustancialmente. Pónganse en pie, por favor, y gracias por su atención y su paciencia. Cierra sus ojos un momento. En 8 días, si Dios permite, le voy a mostrar cómo 74 personas van a cenar con Moisés y con Dios.
y le van a ver los pies a Dios en una cena. ¿Quién ha leído ese pasaje alguna vez? 74 personas van a cenar con Dios. Cierre sus ojos, por favor. Dios de los cielos, yo te doy gracias. Yo te doy gracias, Señor. Hoy puedo decirte como Job, hablaba lo que no entendía. Pero quiero decirte como él te dijo, mas ahora mis ojos te ven. Yo quisiera tener un encuentro contigo real, no emociones, no lo que nos enseñaron por años, manifestaciones de la carne. En la Biblia en ninguna parte dice que a Moisés le daba el beriberi cuando estaba contigo, la tembladera. No. En ninguna parte en la Biblia dice que Moisés impostaba su voz para hablar de una forma extraña. Solo tú y Moisés saben qué tantas cosas pasaron allá en el monte Sinaí. Ustedes dos. Ustedes dos. La Biblia dice que Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte, donde había los truenos, los relámpagos, las nubes, la nube densa. Allí estuvo Moisés. Qué grande es este hombre. Señor, yo quiero pedirte perdón por vivir una fe tan laxa. Muchos decimos que el ministerio de Moisés fue ser pastor, y sí, pero el mayor ministerio fue el de ser profeta. De hecho, el mayor profeta del Antiguo Testamento no fue ni Elías ni Eliseo, fue Moisés. Moisés fue un hombre que vio grandes manifestaciones del Dios de la Biblia. Así que yo quiero hoy rogarte que primero me hables a través de sueños o de visiones, Señor. Señor, yo anhelo accesar a ese mundo sobrenatural. Y si tú quieres, Señor, puedo comenzar con una zarza pequeña ardiendo en mi vida. No podía ver Moisés humear toda una montaña como si se estuviera incendiando si primero no hubiera visto la zarza pequeña. Señor, te pido en el nombre de Jesús, y aunque esta es una palabra que me choca y que es un cliché, pero empodera a tu iglesia, Señor. Que tomemos el control de lo que se nos ha delegado a nivel espiritual, y que no estemos debajo sino encima. Que tomemos el control de lo que estableciste en la Biblia para tus hijos: ser mayordomos, sojuzgar la tierra, fructificad, multiplicaos. Señor, yo no quiero esperar a morir para verte. Si tú quieres, Señor, y si hemos hallado gracia delante de ti, manifiéstate a nosotros aquí en la tierra, Señor, y nuestra vida cambiará. Te anhelo, Señor. Tal vez tú no anhelas al Señor, y eso no es un problema. Un
un día, cuando yo estaba como oveja en un lugar, el pastor de aquel lugar dijo: levanta las manos y dile a Dios te amo. Y yo no las levanté. Yo le dije: Señor, siento pena contigo, yo no te amo, pero quiero amarte. Tal vez tú no anhelas conocer más el mundo espiritual, pero puedes decirle: Señor, quiero anhelarlo, quiero anhelar ese mundo. Quiero pasar tiempos contigo de gloria, donde venga tu presencia envolvente, donde venga, Señor, la manifestación de tu poder, hasta donde yo puedo resistir. Quiero pasar tiempo allí en la zarza. Dios le dijo en una zarza, no porque Dios fuera un arbusto, sino que era la forma que podía resistir Moisés. Le dijo: quita el calzado de tus pies, porque aquí donde tú estás, tierra santa es. Yo quiero pasar tiempos contigo a solas, donde se detiene todo a mi alrededor, pero donde tú, Señor, te manifiestas. Levanta tus manos al cielo y adorémoslo al Rey de gloria, al Rey de majestad. Señor, te damos gracias. Salimos de este lugar en bendición. Y si quieres, Señor, permítenos tener una teofanía, un encuentro sobrenatural contigo, Dios. En tu misericordia, ayúdame a cerrar en bendición este mes de noviembre y darle la apertura al último mes de este año, donde tu gloria sea manifiesta en nuestra vida. Bendice los dadores alegres, los que siembran en esta obra, y en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga.